Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Espérenme un segundito entonces.
Bueno. ¿Se ve ahí? Sí, profe, sí se mira. Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Sí, Bien. Yo no los voy a volver a ver a ustedes. Pero a ver si funciona. Bueno, no es mi computadora. Ahí está. Creo que ahí los voy a poder ver. Bueno, ahí sí comencemos a estudiar farmacología y toxicología, ¿sí? Porque es parte de, de la carrera también. Ustedes en INCUDIA también van a tener bastantes de las intoxicaciones por estudiar, ¿sí? Para poder entender y poder dar cuenta de de algunas unidades problemáticas, ¿sí? Entonces, esperen que no me está dejando pasar. Bien. Ahí llegan a ver Sí, el segundo grado, el segundo cuadro que dice fármaco, droga o medicamento. No. No. Ahí. Sí, sí se mira. Así se ve. Ahora sí se ve. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí se ve. Perfecto. Escuchen una cosa, yo no lo estoy viendo, pero bueno, en la pantalla tiene que haber una diapositiva que dice fármaco, droga, medicamento y ramas de la farmacología. ¿Estamos de acuerdo con esa? Sí. Bien, vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Si hay algo que no entiendan, me van frenando, me van preguntando y vuelvo al Meet para verles la cara y charlar un poquito. Nosotros cuando empezamos a estudiar farmacología y como les dije toxicología, vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar de drogas y vamos a hablar de medicamentos muchas veces como sinónimos, pero no son sinónimos, sino son cosas totalmente diferentes. Pero a veces nosotros las tomamos como sinónimos, pero vuelvo a decir, no importa cuando estemos hablando de forma general, pero a lo mejor para un examen sí importa conocer la diferencia, ¿sí? Entonces, que a usted, un médico, a un colega, le diga fármaco, droga, medicamento, a lo mejor le puede surgir lo mismo, pero en el momento del examen no. ¿Qué es, sí, una droga? ¿Alguien sabe si le tendrían que definir como droga qué dirían ustedes que es? Así lo hacemos más lindo, más entretenido. Puede ser que sea. Sí, decime. Yo diría que es toda sustancia que es lesiva para el organismo y, y también diferenciaría lo que es la droga y lo que es el fármaco, diciendo que un fármaco puede llegar a ser droga también, dependiendo de la utilidad que se le dé. Bueno, pero vos estás diciendo ahí que la droga es lesiva, ¿sí? Vos estás diciendo que es una sustancia lesiva, ¿sí? Ahí hay un error, pero bueno, ya vamos a entender eso. Sofía está perfecto, lo que dijo no es correcto, pero ¿sí? ¿Sería cualquier agente químico que llegue a afectar los procesos vitales? Bueno, Rodrigo dice cualquier sustancia química que afecte los procesos vitales. En forma general, podríamos decir que sí, estamos de acuerdo que está más acercada. ¿Cómo? También una sustancia. Que droga es como una sustancia que altera las funciones biológicas, sea terapéutico o no. Ya el fármaco sería una que tiene una acción terapéutica como prevención o tratamiento, y un medicamento yo tengo que sería la preparación de un fármaco para un uso clínico aprobado. Bueno, más o menos estamos ahí, pero hay palabritas que a mí no me gustan en base a lo que ustedes están diciendo, pero está bastante bien y es defendible el concepto. En realidad, nosotros vamos a decir que droga es cualquier sustancia
¿sí? Orgánica o inorgánica, en cualquier estado de la materia, ya sea un sólido, un líquido o un gas, que modifica una función fisiológica. Ustedes hablaron de alteraciones, entonces no está bueno hablar de una alteración porque ahí nos estaríamos metiendo a lo mejor ya en estudios de fisiopatología, ¿sí? Entonces no está bueno. Decir que una droga es cualquier sustancia, en cualquier química, ¿sí? Natural, sintética o semisintética, en cualquier estado de la materia, ya sea un sólido, un líquido, gas, que modifica una función fisiológica, está perfecto. ¿Por qué? Porque ahí cuando decimos aumenta, es decir, modifica una función fisiológica, estamos diciendo lo aumenta o la disminuye. Alteración ya queda como un poquito para embarrarlo. Y yo no estoy diciendo que genere un efecto tóxico o no. Entonces, ¿por qué? Porque hoy una de las compañeras dijo que era un efecto lesivo. Cuando una sustancia entra al organismo y produce lesión, ya ahí nosotros podríamos decir que es un tóxico y o barra veneno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en forma general, la droga es eso, cualquier sustancia, en cualquier estado de la materia, orgánica, inorgánica, ¿sí? Ya sea un sólido, un líquido o un gas, que modifica una función fisiológica. Entonces, yo estoy tomando mate, ¿sí? Si estaría tomando agua, estamos de acuerdo con hielo y limón, haciendo un tereré, eso también sería para mí una droga, pero no por el efecto de la metilsantina que podría llegar a tener la hierba, sino por el efecto del agua. El agua puede ser considerada, ¿sí? Una droga, sí, y terapéuticamente muchas veces nosotros usamos agua como tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Bueno, el agua como droga y aumenta, ¿sí? La distensión gástrica. Obviamente, me tomé 2 litros de agua, se distendió la pared del estómago, el estómago aumenta el vaciado gástrico, aumentamos la absorción intestinal de agua, voy a empezar a tener más líquido, ¿sí? A nivel intravascular, voy a aumentar la fracción de filtración, voy a generar mayor volumen de orina, ¿sí? Entonces el ritmo diurético también aumenta porque tomé 2 litros de agua que a lo mejor, ¿sí? Eran más de lo que yo requería. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esa droga, yo la tomo como algo inocuo, como es el agua que consumimos diariamente. Pero también puedo hablar de el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿sí? Es una sustancia, es un gas, ¿sí? Que podría ser considerado una droga, sí. Se lo conoce como tóxico, ¿sí? Porque es obviamente una sustancia tóxica para nuestro organismo. Pero el monóxido de carbono compite con el oxígeno por la unión de la hemoglobina, le gana por afinidad, después potencia la unión de la hemoglobina por el oxígeno, entonces ese oxígeno que está unido a la hemoglobina no se puede soltar, y a su vez bloquea la cadena respiratoria. Entonces interfiere con el transporte, ¿sí? En la cadena respiratoria, entonces podemos modificar funciones fisiológicas. Obviamente que eso me va a estar generando una hipoxia tóxica. Entonces, como regla general, el monóxido es un tóxico, ¿sí? Pero se podría ser considerado una droga también porque modifica una función fisiológica. Ahora bien, aquellas drogas que se utilicen ¿para qué? Para hacer un tratamiento preventivo, un tratamiento definitivo, o a veces hasta hacer un diagnóstico, ¿sí? Eso van a ser considerados los fármacos. Entonces, los fármacos son aquellas drogas que se utilizan ¿para qué? Para hacer tratamientos, ¿sí? De curación o tratamientos preventivos, o bien para hacer tratamientos, ¿sí? Para hacer, diagnósticos a lo mejor de algunas enfermedades. La aplicación de algunos medicamentos muchas veces, ¿sí? O de algunas sustancias, de algunas drogas, logran que nosotros lleguemos al diagnóstico de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, no todas las drogas son fármacos, ¿sí? Pero sí al revés puedo decirlo, que todos los fármacos son drogas. ¿Estamos de acuerdo? Y el medicamento hace referencia ¿a qué? Al producto final ya, al producto final terminado. ¿Qué sería? El fármaco, donde se encuentra el principio activo, más, ¿sí? Aquellos excipientes, aquellas cosas que le dan sabor, olor, color, ¿sí? Aroma, gusto, ¿sí? A esa sustancia o sirven como vehículo para determinadas sustancias. Eso es importante porque yo siempre les digo, el acetaminofén, o también llamado paracetamol, es una droga muy utilizada en pediatría, y yo a un paciente pediátrico, bebé de 6 meses, no le puedo dar un comprimido, ¿sí? O a lo mejor a uno de 2 años que ya
traga, darle un comprimido, ¿sí? No tiene el mismo sabor que pueden llegar a tener las gotas. Y el medicamento es igual que a un adulto. Hay adultos que no saben tomar comprimidos y que quieren jarabes, ¿sí? Porque no saben tragar, pero bueno, son la excepción. Pero ¿qué les quiero decir? Que el paracetamol, la droga, sería el mismo. El medicamento ya cambia como la forma farmacéutica, la forma de presentación, ¿sí? Entonces, droga, fármaco y medicamento, nosotros lo vamos a utilizar ahora como sinónimos, pero sepan esa diferencia. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo que conozcan de fármaco? ¿Que hayan estudiado en injuria? ¿Ninguno? Puede ser el paracetamol. Bien, ¿y por qué lo estudiaste en injuria? No, lo tengo como ejemplo, digamos, ¿De qué? Perfecto. de fármaco. ¿Pero para qué? Porque cada cosa Porque que sería hepatotóxico, por ejemplo. ¿Cómo? Sería hepatotóxico, por ejemplo. ¿no? Bueno, podría ser hepatotóxico. Perfecto, sí, podría ser hepatotóxico. ¿Y por qué lo estudiaron en injuria? ¿Cómo lo podrían relacionar? Está perfecto el ejemplo, paracetamol. Es un AINE, es decir, No es un AINE. bueno, así que Está bien, escuchá, está perfecto que te hayas confundido. AINE significa drogas antiinflamatorias no esteroideas, ¿sí? Y el paracetamol no es antiinflamatorio. Está dentro del mismo capítulo, si ustedes van y buscan el Goodman, está AINES y sustancias relacionadas. El paracetamol no es un AINE, pero está perfecto que te hayas confundido acá, ¿sí? Porque no tiene efecto antiinflamatorio. Es un analgésico y antipirético. ¿Pero por qué lo estudiamos en injuria? A ver, ¿quién me puede contar? Como ejemplo. Es hepatotóxico, bien. ¿Dónde lo meterían como hepatotóxico entonces? ¿En qué UP? Era 5. Bueno, sí, decime de qué problemática habla. Habla de la ictericia y puede ser por una hepatitis, por ejemplo. Perfecto, puede haber entonces un paciente que tenga una manifestación clínica de ictericia, de hepatitis, ¿sí? Y puede ser una hepatitis medicamentosa. Perfecto. El paracetamol en dosis tóxicas produce una falla hepática, ¿sí? Que puede requerir hasta el trasplante, ¿sí? Es una de las principales causas de suicidio en Europa, los medicamentos, ¿sí? Como el paracetamol. Bien, pero ¿por qué más lo estudiaron el paracetamol? ¿Como ejemplo de qué? En farmacocinética. En el metabolismo, ¿sí? ¿Cómo? primer paso. Más que el efecto del primer paso, la metabolización que sufre el paracetamol a nivel del hígado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que va a sufrir reacciones de fase 1 y también va a tener reacciones de fase 2 y genera una reacción ahí de fase 2 con el glutatión y un metabolito tóxico que es el hepatotóxico que se llama N-acetilbenzoquinonaimina y que ese metabolito, cuando se une al glutatión, formando la reacción de fase 2, se genera ácidos mercaptopúricos que se eliminan por riñón. Cuando falta el glutatión, entonces falta la reacción de fase 2, ¿sí? Ese metabolito activo que se llama N-acetilbenzoquinonaimina genera el daño en el hepatocito, el daño hepatocelular. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que ustedes podrían decir. ¿Estamos bien? Y después, otra cosa que pueden decir del paracetamol en injuria es que es una droga categorizada como droga B en el embarazo, que se puede dar que es una droga segura en la mujer embarazada, que por más que atraviese la placenta no va a generar efecto. Es como la primera indicación como analgésico y antipirético, es decir, para el dolor y la inflamación. Bien, ya dijimos algo del paracetamol. ¿Qué otra droga estudiaron en injuria? Otro fármaco. El tiopental puede ser. El tiopental, perfecto. ¿Por qué lo estudiaste el tiopental? ¿Para qué? Es un barbitúrico que se utiliza como anestésico. Bien, en realidad ahí volvemos a... está perfecto que vuelvo a decir se confundan acá. El barbitúrico, sí, es el tiopental, perdón, es de la familia de los barbitúricos. Son depresores del sistema nervioso central. Y sirve para la inducción anestésica. No entra dentro de la familia de los anestésicos, sino de los barbitúricos. ¿Y qué dice? Induce la anestesia. ¿Qué hace? Como que
logra la inconsciencia rápida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Es un depresor del sistema nervioso central. Perfecto. Yo lo pongo por vena, ¿sí? Y en cuestión de segundos, ¿sí? Antes de 10 segundos, ya tengo el efecto en el sistema nervioso central, ¡pup! Y el paciente queda inconsciente. Después, para llegar a la anestesia, se usan otros anestésicos, ¿sí? Pero el tiopental lo que hace eso es, bien, generar lo que se llama la inducción anestésica. ¿Y cómo lo relacionamos acá con injuria? ¿Dónde lo estudiaron al tiopental? Porque eso está perfecto, pero yo puedo decir, bueno, eso lo estudian en farmacología. Pero ¿cómo lo aplico yo al tiopental? Profe, ¿puede ser que entre como un ejemplo de metabolismo y no como tema, digamos? ¿Cómo? Que puede ser que entre como ejemplo de metabolismo de fármacos, pero no como la droga en No, sí. claro, no voy a desarrollar tiopental. Sí, no bien. se preocupen, no desarrollar. Pero ustedes lo vieron al tiopental, lo tienen que nombrar, como dijeron, pero ¿por qué lo desarrollan al tiopental en algún ejemplo? Yo lo leí más que nada con el tema de la barrera hematoencefálica que atraviesa rápidamente Bueno, y por eso llega al sistema nervioso central. perfecto, Florencia. Y decime qué término de farmacología podés explicar esa penetrancia en la barrera hematoencefálica. Eh, Está perfecto lo que me está diciendo, pero aplicámelo a fármaco. en parte la distribución. Exacto, el tiopental es el ejemplo de distribución. Sí, entonces, ¿qué es la distribución? Es el pasaje de la droga del compartimiento vascular y la llegada a los tejidos más perfundidos. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es el tiopental. ¿Qué hace el tiopental? Está en la sangre porque lo puse por vena, ¿sí? ¿Se absorbió? Sí. No, metabolismo de primer paso no. No, escuchen. No hay ¿Se absorción absorbió o no porque se absorbió? no se absorbió ¿Eh? porque está No, no. directamente en la sangre. Exacto, no se absorbe, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo decir, coloqué el tiopental en vía endovenosa, por lo que salteo el mecanismo de absorción, o ya le está diciendo que ya sabe lo que es la absorción, porque va directamente a la sangre, y veo los efectos en segundos, ¿por qué? Porque el tiopental se distribuye. ¿Qué significa la distribución? El pasaje de la droga del compartimento vascular hacia los otros tejidos. ¿Y a dónde entra? Al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Perfecto. Atraviesa la red hematoencefálica y genera la depresión del sistema nervioso central. Genial. Ahí hablé de farmacocinética. ¿Cómo lo relaciono con farmacodinamia? Vamos que se pone lindo. Todos los otros pueden participar por más que se confundan. ¿No? Che, nadie se anima. Y esto está grabado, no importa que nos confundamos, porque después nos va a dar seguridad cuando estemos hablando. Puede ser que se relacione con la farmacodinamia, con el tema de la velocidad de la absorción, que es muy rápida inicialmente. Ya, de Florencia, la distribución, ya dijimos que no se absorbía, Flor. perdón. O la velocidad de distribución y después Ahí ya me voy a meter en quilombo en velocidad de distribución. la distribución a los otros tejidos se produce más lentamente. Está bien, eso es redistribución, pero no me estás contestando lo que te pregunté. ¿Sí? Es decir, ¿cómo relaciono una vez que se distribuye con el mecanismo de acción? Ustedes me dijeron que trabaja en el sistema nervioso central, entonces la respuesta hubiese sido fácil. Penetra el sistema nervioso central y se encuentra ¿con quién? Con los receptores. Bueno, con el receptor. Claro. O con el sitio activo. Ustedes me podrían haber dicho, no saben si es un receptor o no. Con el sitio activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pasa al sistema nervioso central y genera el efecto. Es decir, para pasar y generar el efecto que supuestamente pasa con las sustancias endógenas o los fármacos, las drogas. Llegan al sitio activo, interactúan con un receptor, de ese interactor se traduce un efecto y de ese efecto produce una respuesta, que es lo que estudia la farmacodinamia. Entonces ustedes me podrían haber dicho, bueno, se distribuye, pasa al sistema nervioso central y produce el efecto. ¿Y por qué? Porque en el sistema nervioso central se encuentra su sitio activo. ¿Qué entiendo como sitio activo? ¿Dónde está ese sitio activo? En un receptor. Ahora, la pregunta es, si ustedes están diciendo que esta sustancia, que es el tiopental, que es un barbitúrico, deprime el sistema nervioso central, ¿qué significa? Que
evita que los potenciales de acción se generen o se propaguen, que deprime la acción de la neurona, ¿qué tengo que hacer yo? Potenciar el efecto de qué neurotransmisores. Si supuestamente los fármacos lo que hacen es aumentar funciones fisiológicas nuevas, es decir, fisiológicas que están, no crean ninguna función fisiológica nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Potenciar qué o disminuir qué? Hiperpolarizar la membrana o estimular la liberación de GABA. Bueno, estuvo cerca, pero no, pero está cerca, me gusta. Entonces, en forma general, ¿qué tendría que hacer yo? Aumentar la acción de neurotransmisores Inhibitorios. inhibitorios. Y bloquear la acción o inhibir la acción de qué neurotransmisores. Excitatorios. Excitatorio, perfecto. Por más que yo no sepa nada, yo sé que el tiopental deprime, yo con eso ya sé algo. Y es, bueno, la mayoría de las drogas, cuando generan un efecto depresor, ¿qué hacen? Potencian la acción de neurotransmisores depresores o bloquean la acción de neurotransmisores excitatorios. Perfecto. ¿Conocen algún neurotransmisor depresor por excelencia en el sistema nervioso central? Recién lo nombraron. El GABA. El GABA. ¿Qué significa GABA, Catarina? No sé el significado. No sabe. Para glutamil. Ácido gamma aminobutírico. Bien, el ácido gamma aminobutírico, ese es el GABA. Y el ácido gamma aminobutírico es un neurotransmisor, ¿sí?, que actúa sobre receptores igual que el de las benzodiazepinas, ¿sí?, es el mismo. Entonces son receptores de membrana que están asociados a canales de cloro. Cuando el ligando endógeno viene y se une al receptor, el receptor se abre y produce el ingreso de cloro a la célula, ¿sí? Entonces, al entrar cloro, se negativiza más el interior celular y se hiperpolariza. Entonces, al hiperpolarizarse la membrana, se hace más refractaria a los estímulos, por lo tanto genera el efecto depresor. ¿Se entiende? Entonces, con este ejemplo que yo le pedí, por ejemplo, que dijeron del tiopental, yo ya ahí ya sé que ustedes estudiaron farmacocinética y estudiaron farmacodinámica, que lo tienen que decir en forma total. Bien, otro ejemplo de fármaco o de droga o de medicamento que quieran y seguimos con la presentación. ¿La insulina podría ser? Perfecto, la insulina. ¿Y por qué la estudiaste la insulina en injuria? Y relacionada a la unidad 8, porque hay una paciente diabética. Ajá. Bueno, y lo que estudiamos es, bueno, obviamente, qué es la diabetes y justamente, o sea, sabemos que la insulina es una sustancia, digamos, que estimula el ingreso de glucosa en la célula. Bien, Natalia, y decime qué sustancia, de qué tipo es. Es una enzima. Antes de contestar, ¿qué vamos a hacer? Pensar. ¿Cómo? Antes de contestar, vamos a pensar, porque estás apurada en contestar. ¿Qué es la insulina? Si fuera una enzima, tendría que decir insulinasa, ¿o no? Claro. Entonces, ¿qué es la insulina? Una hormona. ¿Una qué? Una hormona. Una hormona. Viste que contestaste rápido, en vez de enzima es una hormona. Perfecto, es una hormona. Entonces, vos ahí, desde el punto de vista farmacocinético, dentro de lo que es la insulina, mucha descripción en farmacocinética no hay, pero lo que ustedes podrían decir que al ser una hormona proteica, las vías de administración, que esto no lo saben, obviamente, porque no lo estudiaron todavía, pero lo pueden tomar como un ejemplo de vía subcutánea, vía intramuscular, vía endovenosa. Al ser una hormona proteica no la podría dar por boca porque la destruiría todo, ¿sí?, en la luz intestinal con la secreción pancreática. Entonces, obviamente que no la administro por boca a la insulina. Y eso lo podrían haber razonado porque no está dentro de los contenidos. Imaginémonos eso. Pero en injuria, ustedes estudian farmacodinamia. Y en farmacodinamia, la insulina tiene su mecanismo de acción específico que estudiamos. ¿Cuál es? Es la unión de la insulina a su receptor
y Bien, la, ¿y y la qué tipo? cascada de reacciones que genera después. Perfecto, ¿y qué tipo de receptor es el de la insulina? Ay, puede ser receptor unido a proteína G. Quinasa. Ah, la No. quinasa. Sí, ¿Cómo? un receptor unido a quinasas. Perfecto, ¿sí? Es un receptor de membrana plasmática asociado a la actividad de quinasa. Perfecto. Después que tiene las 2 unidades alfa, 2 unidades beta, ¿sí? Todo eso lo pueden empezar a decir y hablar de los efectos perfectos. Bien, bueno, y así podríamos hablar de un montón de drogas o medicamentos o ejemplos que tengan, pero siempre búsquenle, cada vez que busquen un fármaco, ¿sí? Traten de buscar algo farmacocinético y algo farmacodinámico para que quede lindo, ¿sí? A ver si me deja ver la otra. Bien, fíjense ahí, tenemos lo que dice farmacocinética. Farmacocinética, ¿lo ven? Sí, Perfecto. Farmacocinética y yo se los puse en rojo y farmacodinamia también le puse en rojo. ¿Por qué? Porque otra de las preguntas bastante frecuentes cuando vamos a rendir, ¿qué estudia la farmacocinética y qué estudia la farmacodinamia? Entonces, en forma global y en nuestra cabeza, ¿sí? La primera parte dice fármaco y la segunda parte empieza con C, de cinética. C le vamos a adjudicar la palabra cuerpo. Es lo que el cuerpo le hace a la droga, al fármaco, medicamento, ¿sí? Entonces, ¿qué estudia la farmacocinética? Estudia, ¿sí? Las modificaciones que le realiza el cuerpo humano a la droga, a fármaco o medicamento, a través de los procesos de ¿qué? De absorción, distribución, metabolismo o excreción. Fíjense qué lindo que quedó, ¿sí? La farmacocinética se encarga de estudiar los procesos que produce, ¿sí? O que logra de esa modificación el cuerpo, ¿sí? A través de la absorción, a través de la distribución, a través del metabolismo, a través de la excreción, esas modificaciones que va teniendo la droga a través de todos esos procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué estudia? El ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Es decir, los procesos que le hace el cuerpo a la droga. Ahora, ¿qué estudia la farmacodinamia? ¿Sí? Ahí está la segunda parte, también si la dividimos esta palabra en dos, la parte de D sería de droga. ¿Qué es lo que estudia la farmacodinamia? Lo al revés, lo que le hace la droga al medicamento. ¿Y qué le hace la droga al medicamento? Bueno, interactúa con un sitio activo, es decir, con un mecanismo de acción, produce una determinada respuesta, ¿sí? Y se traduce a través de efectos terapéuticos o efectos visibles, ¿sí? Entonces estudia el mecanismo de acción, las acciones que genera y los efectos que se evidencian a nivel de una célula, a nivel de una reacción o a través de efectos a nivel de población. Eso sería el estudio de la farmacodinamia. ¿Se entiende la diferencia o no? sí. Y es fácil, si la dividimos en dos, es bastante fácil la diferencia. Ahora vamos a ver este esquemita obviamente está mejor en el Goodman y Schillman. ¿Ven la flechita cómo se mueve? ¿O no? El cursor. Sí, Sí se se ve. ve, sí se ve. ¿Ven? Sí, ¿Sí o sí. no? Sí, perfecto, bien. Entonces, este cuadrito que vemos acá, que es farmacocinética, la rama de la farmacología que se encarga del estudio de la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. Fíjense que acá yo voy a tener la F de fármaco, que ese fármaco yo lo voy a dejar lo que se va a conocer como un sitio de administración o una vía de administración, y esa flechita que corre, va a llegar ¿a dónde? ¿Sí? A este rectángulo que va a ser el compartimiento vascular. Entonces, desde el sitio de aplicación o vía de administración y la llegada al compartimiento vascular, nosotros podemos decir que podemos tener en algunos casos, ¿sí? En algunas vías, la absorción. Ya vamos a definir qué es absorción y todo, ¿sí? Pero lo vamos a ver, vamos primero a ver en forma general este cuadrito. Una vez que nosotros estamos suponiendo que llega al compartimiento vascular,
El fármaco se encuentra como fármaco libre, por eso dice FL, como fármaco libre. Pero ese fármaco libre puede permanecer libre si ¿qué? Si tiene hidrosolubilidad. Porque si no tiene hidrosolubilidad, sí o sí se tiene que unir a proteínas plasmáticas para que pueda ser transportado. Y si es una sustancia hidrosoluble, bueno, podrá ser transportada libremente, pero si es una sustancia liposoluble, debería unirse a las proteínas plasmáticas. La mayoría de los fármacos, obviamente que hay excepciones, pueden, ¿sí? Tienen una parte libre y una parte unida a proteínas plasmáticas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. La proteína más importante para el transporte de sustancias es la albúmina. ¿Sí? Como sustancia hidrosoluble, va a captar a sustancias liposolubles. Pero no es la única. También están las globulinas. Pero recuerden la albúmina. Si yo estoy dentro del compartimiento vascular, la albúmina, ¿puede pasar a los tejidos? No. No. En condiciones fisiológicas normales, no. ¿Cuándo pasa la albúmina a los tejidos? Cuando hay un aumento de la permeabilidad. Claro, cuando haya una alteración de la permeabilidad de la barrera capilar. ¿Estamos de acuerdo? Por algún proceso patológico, inflamatorio, lesional, lo que sea, sí, la albúmina podría llegar a pasar. Pero normalmente en condiciones fisiológicas normales, la albúmina está dentro del compartimiento vascular. ¿Se entendió? ¿Dónde se Sí. produce la albúmina? Hígado. En el hígado. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de la albúmina? Ajá, los maté. No, 21 días. ¿Sí? Lo que tarda en caer a la mitad de su concentración es 21 días. ¿Sí? Entonces, este fármaco, ¿ahí ven el puntito celeste? ¿O la flecha? ¿Qué ven? No se No ve. se ve ninguno. No se ve nada, no estoy marcando nada. FUP, ¿no? No. Bueno, vuelvo entonces. Ahí, ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, me quedo acá. Entonces, este fármaco unido a proteína plasmática, vuelvo a decir, está dentro del compartimiento vascular y no pasa a ningún lado. Pero el que está libre va a poder pasar ¿a dónde? Fíjense, a sitios de depósitos, va a poder ir a los sitios de acción, puede ir a un sitio de excreción o puede ir directamente a un sitio de metabolismo. ¿Por qué? Entonces, el que es activo es el fármaco libre. ¿Por qué es activo el fármaco libre? Porque puede pasar la barrera capilar, puede pasar el endotelio capilar. Si va al sitio de acción, ¿qué pasa en el sitio de acción? Bueno, en el sitio de acción primero se encuentra como fármaco libre y después se encuentra como fármaco unido. ¿A dónde se va a unir? Bueno, al sitio de acción, que por lo general es un receptor. Ahora, si va a los sitios de depósito, ¿a dónde va? ¿Sí? Bueno, puede ir a lugares en los cuales no haya un receptor para generar la acción. Entonces, ¿qué significa? Primero está como fármaco libre y después se encuentra como fármaco unido. Pero después, este fármaco libre también puede ir a los sitios de excreción. A lo mejor se excreta por expiración, por saliva, por sudor, por leche materna, por riñón, por materia fecal. Y una vez que se excretó, ¿puede volver al compartimiento vascular? No. No, porque es la salida directamente, ¿sí? La excreción es la salida del fármaco al exterior, por alguna vía de excreción. Entonces, este fármaco, si se excretó, ¿qué significa? Que acá la concentración plasmática empezó a descender. Ahora, si yo a este fármaco libre va a un sitio de metabolismo y genera metabolitos activos o metabolitos inactivos, ¿esta droga puede volver a la sangre Sí. como droga original? Sí, Sí, sí. No. Como droga original, no. droga original no, como metabolito. Como metabolito. Exacto. Como metabolito sí puede originarse. Pero fíjense que el fármaco libre que estaba originalmente ahí, cuando pasa a un sitio de metabolismo, ¿qué hizo? También disminuyó su concentración. Entonces, a medida que este fármaco libre, si yo dejo de administrar la droga, si empieza a excretarse o empieza a metabolizarse, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a caer su concentración y al caer su concentración
la droga que estaba en el sitio de acción, ¿qué puede hacer? Volver al compartimento vascular. O la que se encontraba en los sitios de depósito, ¿qué puede hacer? Volver al compartimento vascular. ¿Se entiende? Por eso, las líneas, cuando pasa desde el compartimento vascular a los sitios de depósito o pasa a los sitios de acción, pueden ser, ¿qué? Bidireccionales. ¿Se entiende eso? En cambio, cuando pasó para la excreción, ya se fue. Y cuando pasó para el sitio de metabolismo, si tuvo proceso de metabolización, lo que vuelve al compartimento vascular no es la droga en sí, sino es un metabolito. ¿Venimos bien? Y a su vez, también, la droga que se encuentra unida a proteínas plasmáticas, cuando la fracción libre empieza a disminuir, también cede, ¿para qué? Para mantener la relación entre fármaco libre y fármaco unido a proteína. Esto es un esquema y por lo general la mayoría de las drogas funcionan así. Llegan al compartimento vascular, están como fármaco libre, se unen a la unión a la proteína plasmática y el fármaco libre empieza a pasar a los sitios de depósito, a los sitios de acción, a los sitios de excreción, a los sitios de metabolismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Ahora, vamos con esto, que es el primer paso de la farmacocinética. ¿Qué tengo acá yo? ¿Sí? La absorción o liberación, les dice ahí. ¿Por qué? Ahora les voy a nombrar absorción. Entonces, ¿qué sería la absorción? ¿Sí? Como dice la pregunta acá, ¿qué es la absorción? ¿Sí? Ya sabemos que la absorción, quien la estudia la absorción, es la farmacocinética. Entonces, la farmacocinética, que era la rama de la farmacología, vamos a hablar de absorción. ¿Qué es? El pasaje del fármaco, o de la droga, o del medicamento, desde el sitio de aplicación y la llegada de la misma al compartimento vascular. ¿Sí? Entonces, pero esa aplicación que yo estoy diciendo, la utilización, es, para hablar de absorción, tiene que ser por una vía que no sea intravascular. Entonces, la aplicación para que se dé el proceso de absorción tiene que ser en un sitio en el cual no sea dentro del compartimento vascular. Entonces, volvemos a repetir, ¿qué es la absorción? El proceso por el cual la droga pasa desde un sitio de aplicación y llega al compartimento vascular. Pero obviamente este sitio de aplicación excluye a las vías intravasculares. ¿Por qué? Porque las vías intravasculares están aplicando directamente el fármaco acá. Entonces, todo este proceso del pasaje de esta droga, todo por acá, y la llegada al compartimento vascular, es la absorción. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué hablamos de liberación en algunos casos? Muchas veces se aplican medicamentos que son de liberación sostenida. ¿Qué significa? Que yo apliqué una dosis hoy y a lo mejor el efecto duró un mes, o el efecto duró 3 meses, o el efecto duró 6 meses, o el dispositivo que implanté, ¿sí? Larga medicación por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, por 10 años, ¿se entiende? Entonces, ¿hay algún ejemplo? Los anticonceptivos. Claro, por ejemplo, los anticonceptivos, sí, muy bien. Los anticonceptivos a través de los dispositivos intrauterinos, como pueden ser los DIU, ¿sí? Que tienen hormonas, o pueden ser los implantes subcutáneos, ¿sí? Esas sustancias van liberando lentamente, ¿sí? Gradualmente, hormonas que inhiben el eje para evitar, ¿sí? La formación del folículo y evitar la ovulación. Eso es uno de los ejemplos bien. Después, hay medicamentos que ustedes van a ver que si lo toman por vía oral se llaman de liberación cronometrada o de liberación prolongada o de liberación sostenida. ¿Qué son? Fármacos que vienen en preparaciones especiales, que son cápsulas, que cuando uno lo toma va liberando el medicamento a medida que va pasando el aparato gastrointestinal. Por eso, si es un preparado de liberación prolongada, sostenida o también llamada cronometrada, no se puede romper, porque si no ahí perdemos, ¿sí? La capacidad que tiene esa fórmula farmacéutica, esa formulación farmacéutica para lograr ese proceso. O a veces se hacen depósitos, ¿sí? De antibióticos, como por ejemplo la penicilina G benzatínica,
La penicilina G benzatínica es un antibiótico que sirve para el tratamiento de... ¿Alguien sabe para qué se usa la penicilina? ¿Eh? Sífilis. Para la sífilis, perfecto. ¿Sí? Y la sífilis, actualmente, mis amores, se los tengo que decir, está creciendo de manera descomunal. ¿Sí? Es terrible la cantidad de sífilis que vemos. Así que les pido, por favor, con la luz prendida y con preservativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no conocemos a la persona, no tenemos, ¿sí? La confianza o la lealtad de la relación. ¿Estamos? Por favor, ¿sí? Gracias a Dios, ¿sí? El Treponema pallidum que produce la sífilis nunca se dio cuenta de la penicilina. Tenemos la penicilina. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el antibiótico que la destruye. Y entonces, ¿por qué no se erradica? ¿Puede ser que el chancro sinfilítico también contagie y no llega ahí el preservativo? ¿Cómo? Había escuchado que el chancro que se forma de la sífilis primaria Sí, puede contagiar y que sí, también, contagia. por más que uno sugiera, hay que también ver eso, que si tiene un chancro es contagioso igual, Sí, por más obvio. que use preservativo. No, sí, ¿y cómo sería? ¿Dónde estaría el chancro? Si el chancro Eh, lo tenés acá, en la boca, vas a contagiar. claro, Y y en por la más que uses mujer, preservativo. El preservativo, si lo tenés en zona genital y usaste un preservativo, tanto el hombre como la mujer, está en la barrera. sí, y si la mujer lo tiene en los labios, bueno, no sé. Claro, ahí puede ser el contacto del chancro, por eso le estoy diciendo, con la luz prendida. ¿Se Sí, sí, entiende? Porque se sí. ven las cosas, ¿sí? Un chancro es una úlcera grande, indolora. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso le estoy diciendo luz prendida y usando el preservativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, volvemos a la clase, ¿sí? No sé por qué me fui ahí por la liberación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero por favor, disminuyamos un poco la cantidad de sífilis que hay, ¿sí? Y transmitamos el uso del preservativo, ya que somos estudiantes de medicina, ¿sí? Está bueno eso, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos a la absorción, el proceso por el cual entonces la droga pasa del sitio de aplicación y llega al compartimiento vascular. ¿Cuáles son los factores que determinan la absorción? ¿Sí? ¿Y ustedes qué me dirían de eso? Si a usted le preguntan, ¿cuáles son los factores que determinan la absorción? Entendiendo que la absorción es el pasaje de la droga desde el compartimiento vascular hacia, del sitio de aplicación hacia el compartimiento vascular. Puede ser el proceso de disgregación, disolución. ¿Cómo? Puede ser el proceso de disgregación, de disolución. Bien, ¿a dónde? pH. Disgregación y disolución serían el estómago. Perfecto, entonces cuando estamos utilizando la vía oral, para que se absorba correctamente un comprimido, está bien, participan los factores de disgregación y disolución, perfecto. La ¿Qué más? temperatura puede ser. La temperatura, ¿por qué? Creo que había leído que, por ejemplo, vos pones una vía parenteral, por ejemplo, y como que calentás la zona y eso ayuda a la absorción, que la absorción sea más rápido o algo así. Nati, me encanta tu participación y me encantaría que todos participen, pero ahí vos me dijiste dos cosas, ¿sí? Vía parenteral, ¿sí? No importa que te confundas, me encantaría que te confundan, no tengo problema, confundite. ¿Qué entendés por vía parenteral? O sea, yo tenía entendido que las vías de administración se clasificaban o se podían diferenciar en vía oral y vía parenteral dentro Bueno, ¿y de qué lo que significa sería, entonces parenteral? que no es oral. ¿Está bien? No sé, ¿Qué significa el prefijo para? ay, no sé. ¿Cómo que no sé? Escuchá, antes de contestar, no sé, o cualquier cosa que vamos a hacer. Pensar. Bien. Si yo te digo un corte parasagital, paramediano, ¿qué es eso? Como paralelo, digamos. Bueno, está al lado, ¿sí? Claro. Entonces,
paraenteral, ¿qué significa paraenteral? Al lado del tubo digestivo. ¿Se entiende? Eso es Mira. parenteral, al lado de lo enteral, al lado del tubo digestivo. Entonces, que no es vía oral está perfecto. ¿Se entiende lo que vos Claro. dijiste? Que no es administrado por vía oral. Pero entonces, las vías parenterales son todas las que no comprometen el tubo digestivo, ¿sí? Pero muchas veces que requieren que un método punzoinvasivo. Claro, ¿Estamos claro, de yo te acuerdo? iba, no quería, claro, como que lo había entendido como eran las inyecciones y eso eran Está todas las bien. que eran por vía Pero, parenteral, pero pero no lo había especifica entendido bien. Pero Nati, escuchá. Si yo digo la vía endovenosa es una vía parenteral, Sí, bien. ¿La vía intramuscular es una vía parenteral? sí, Sí. Entonces vos no podés decir que calentando la zona de una vía parenteral aumentás la absorción. ¿Se entiende? Porque en ajá, forma claro, global vos estás diciendo que todas las parenterales que sean punzoinvasivas, vos calentando la zona, podés aumentar la absorción. claro, y no. Y no. Perfecto. El ejemplo que vos dijiste está perfecto. Entonces, afinamos un poquito, vos decís, el aumento de la temperatura local, ¿sí? Mejora la absorción. Perfecto. ¿En qué vía de administración? ¿La subcutánea puede ser? Por ejemplo, perfecto. Si yo le apliqué por vía subcutánea y hago, ¿qué? Para darle calor ahí en la zona. ¿Qué puedo hacer? Fricción, ¿Eh? fricción puede ser. Bien, fricción o masajes de la zona, ahí nosotros Ujú. estaríamos dando calor, o puedo poner alguna compresa tibia también, ¿sí? Para dar calor, ¿estamos de acuerdo? O un medio físico, aire caliente, también podría llegar a ser, ¿se entiende? No voy a andar con un secador en cada uno que le ponga una inyección, pero lo más frecuente es, ¿sí? La fricción o el masaje en la zona, ahí nosotros vamos a aumentar, ¿sí? ¿Qué vamos a aumentar? ¿Por qué decimos aumentamos el calor? Porque aumenta la permeabilidad, aumenta Bien. la vasodilatación, digamos. Exacto. Mejoro la vasodilatación de la zona, por el masaje del calor se vasodilata, y al vasodilatarse, ¿qué significa? Que llega más sangre al sitio. Y al llegar más sangre, ¿qué habíamos dicho que era la absorción? El pasaje de la droga del sitio de administración y el pasaje ¿a dónde? A la sangre. Entonces, si está llegando buena cantidad de sangre, yo puedo asegurarme que se va a absorber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan? Por ejemplo, la temperatura, el calor o el frío, ¿sí? El frío, ¿sí? Si yo pongo frío en una zona, voy a producir lo contrario, voy a producir vasoconstricción, hay menos irrigación, hay menos perfusión, la absorción va a ser a lo mejor más lenta. A lo mejor sí se termina absorbiendo, pero no tan fácil como si estaría de calibre normal o a su vez si estaría vasodilatado. Y para vasocontraer, ¿sí? Que no sea frío, ¿qué puedo usar? Adrenalina. Adrenalina, perfecto. La adrenalina, o también llamada epinefrina, ¿sí? ¿Qué es la adrenalina o epinefrina? Un neurotransmisor. Perfecto. Catecolaminas, Es una catecolamina. ¿Y dónde se sintetiza? las glándulas suprarrenales, ¿En qué parte? en la médula, ¿no? Perfecto, es una catecolamina, se secreta en la glándula suprarrenal y yo también la puedo administrar como fármaco exógeno. ¿Para qué? Para producir la vasoconstricción. Entonces, haciendo hincapié en todo lo que ustedes dijeron, con respecto a esto, a la temperatura, a la vasodilatación, a la vasoconstricción, en forma general, ¿cuál sería el factor que determina la absorción de una sustancia? La superficie de absorción. No, ahí no lo hablamos con eso. La vasodilatación. Bueno, ¿y qué sería eso? Entonces, en vez de la vasodilatación, la vasoconstricción. El aumento la de inflamación de la permeabilidad vascular. Claro, es decir, en realidad el factor que El determina es la flujo. irrigación de la zona, el flujo sanguíneo. ¿Sí? Un factor entonces sería el flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo está aumentado, aumenta la absorción. Si el flujo sanguíneo está disminuido, disminuye. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué más afecta o qué factor más afecta la absorción? El grado, el tamaño. El tamaño, perfecto. El tamaño de la sustancia, del medicamento, del fármaco, ¿sí? Menor tamaño, mejor absorción, mayor tamaño, más dificultoso. Perfecto, ¿qué más? Si la persona ingirió alimentos previamente, si hizo actividad física.
Bueno, a ver, ¿y por qué la actividad física, Flor? Y porque va, quizás al hacer actividad física va a acelerar el metabolismo. O sea, ¿De qué? Escuchá, Flor, todo lo que digas está perfecto y me encanta pero será usado en tu contra. ¿Sí? Explícame cómo el ejercicio, ¿sí?, modifica la farmacocinética de la absorción de un fármaco. Y ahí te metiste en quilombo vos sola. ¿Sí? ¿Puede ser por lo mismo de antes, porque aumenta el flujo sanguíneo? ¿A dónde? claro. Y en todo lo que es el sistema digestivo, o sea, en el ¿Un intestino. ejercicio se va la sangre del tubo digestivo? No, porque hay, Claro. hay Y se van a los Hay una músculos y el redistribución. corazón. A ver, da uno. ¿Cómo es, Flor? Vos salís del barro, dale. No, dejo que me En el ayuden, riñón. dejo que me ayuden. En el riñón. ¿En el riñón qué grito del riñón? El flujo disminuye en lo que es el tracto gastrointestinal, porque se va a los ¿Cuándo, músculos Débora? en el ejercicio. Bueno, entonces, si yo estoy haciendo ejercicio, a ver, si yo estoy haciendo ejercicio físico, estamos de acuerdo, estoy haciendo un ejercicio físico aeróbico, yo voy a tener mayor movilidad, a lo mejor, de movimiento de todo el cuerpo. Imagínense que estoy haciendo un ejercicio físico general. Yo en el tubo digestivo no le voy a mandar sangre, lo que voy a mandar es tratar de redistribuir el flujo para que se vayan a los músculos, que son los que están trabajando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si ustedes me dicen, sí, porque si yo me pongo a hacer ejercicio, altero la absorción de las drogas que el tubo digestivo. Bueno, en caso hipotético podríamos decir que sí, porque va a haber menos perfusión. Pero no hagamos rebuscado eso, porque se va a absorber y el tubo digestivo está adaptado para absorberse. Pero imaginémonos que sí. Imaginémonos que lo intentaron idear por ahí, está perfecto. Como redistribuyo el flujo a los músculos, sí, se dificulta la absorción. No pasa, chicos, pero olvídense, pero algo que sí pasa es que si yo estoy haciendo ejercicio, sobre todo, imagínense, estoy haciendo ejercicio con los miembros inferiores y me pusieron una inyección intramuscular, sí, en el glúteo. ¿Qué hice yo ahí? Aumenté el flujo en la zona. ¿Cómo? A través del ejercicio. ¿Se entiende? Y ahí aumenté la velocidad de absorción. ¿Sí? Me pusieron una inyección en el deltoide y empecé a hacer, ¿sí?, ejercicio de los miembros superiores. ¿Aumenta el flujo? Ahí aumento la absorción. ¿Se entiende eso lo que le estoy diciendo? Ahí es cuando el ejercicio podría alterar la absorción o mejorar la absorción de alguna sustancia. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro factor altera la absorción o determina la absorción de una sustancia? Profe, ¿puede ser el metabolismo tanto hepático como el pulmonar? Y esos son los efectos del primer paso hepático y pulmonar. Sí, pero no te metas en quilombo por ahora, ya vamos a llegar ahí. Está bien lo que dijiste, Nadia, pero eso habla más de, en vez de la absorción, termina hablando de lo que se llama la biodisponibilidad de la droga. El grado de ionización del fármaco. Perfecto, sí, el grado de ionización de un fármaco, perfecto, eso se llamaría la liposolubilidad y la hidrosolubilidad, que ahora lo vamos a ver, ¿estamos de acuerdo? Está perfecto, ¿sí? ¿Cuál es el fármaco que se va a absorber mejor? El liposoluble. El liposoluble, estamos perfecto, el liposoluble va a ser el que mejor se va a absorber. ¿Por qué se va a absorber mejor? Porque puede atravesar las membranas. Perfecto, entonces tiene una droga para poder absorberse, tiene que atravesar membranas plasmáticas, entonces se tiene que comportar como una sustancia liposoluble. Entonces, el grado de ionización, ¿sí?, de una sustancia liposoluble o hidrosoluble estaría perfecto para ver si son muy liposolubles se absorbe mejor, si es hidrosoluble se va a absorber menos. Perfecto. Y si ustedes me están diciendo que tiene que atravesar membrana, ¿cuál es el otro factor determinante? La superficie de absorción. Claro, la superficie de absorción. Mayor superficie de absorción, ¿sí?, más posibilidades que se absorba, y el espesor de la membrana. Más gruesa, ¿sí?, la membrana, menos riesgo, es decir, menos probabilidades que se absorba. Más finita la membrana, más fácil que se absorba.
Y ahí podemos poner ejemplo. Por ejemplo, la vía cutánea, ¿sí? La vía tópica cutánea. ¿Sí? ¿Para qué se puede usar la vía tópica cutánea? Puede ser para anestésicos locales. Escucho. Anestésicos locales, después puede ser, por ejemplo, parches de nicotina, anticonceptivos y las vías de mucosas, como por ejemplo los... Bueno, nadie ya se agarró, perfecto. Tópico, sí, tópico cutáneo. Vamos con tópico cutáneo. Nadie dijo recién, por ejemplo, un parche de anticonceptivos o un parche de nicotina. Obviamente que todo será usado en su contra y la nicotina también será usada en su contra si empezamos a hablar, si estaríamos rindiendo injuria. Pero está bueno. ¿Qué estás buscando ahí, Nadia, cuando vos decís tengo un parche de nicotina? ¿Para qué le pones el parche de nicotina al paciente? Ay, no sé, profe. ¿Pero la nicotina qué es? Es una droga, pero no sé bien cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción de la nicotina, pero buscamos impedir que abandone el tabaquismo, digamos, que deje de fumar, ¿o no? ¿Evitamos que abandone o favorecemos que abandone? Favorecemos que abandone, perdón, buscamos que Bueno. abandone el hábito de fumar. Perfecto. Nadia, escucha, antes de decir no sé, ¿qué vamos a hacer? Buscar la respuesta en la cabeza. ¿Sí? Antes de decir no, esa palabra no sé, buscamos la respuesta en la cabeza. Ay, no sé lo que es la nicotina. ¿Sí? Ya sabe que la nicotina es una sustancia que se usa para evitar, es decir, para dejar, para evitar el síndrome de abstinencia. Es decir, para que el paciente abandone el hábito de fumar. Y vos lo pusiste como un parche. ¿Estamos de acuerdo? Un parche de nicotina para que el paciente abandone el hábito tabáquico. Entonces, ¿la nicotina dónde está? ¿Cómo la nicotina dónde está en el Claro, parche? ¿cómo le incorpora el paciente la nicotina? Por vía cutánea. Está bien, eso es lo que nosotros le vamos a hacer, pero normalmente él, para que deje, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Que deje de qué? De inhalarlo, que deje de ser... De fumar. Entonces, Sí. ¿dónde está la nicotina ahí? En el cigarrillo. Claro. Bien, entonces lo que nosotros estamos tratando es evitar que deje de fumar, el hábito tabáquico, ¿sí? Entonces la nicotina, que es esa sustancia que está dentro del cigarrillo, una de las tantas sustancias que está en el cigarrillo, es una droga, ¿sí o no? Sí. Y si es una droga, aumenta o disminuye una función fisiológica, Sí. como dijimos la definición recién. Nicotina. ¿A qué receptor te suena? Se une a los receptores nicotínicos. Siempre hay una. Ahora te pregunto a vos, Florencia. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que yo les digo, no digan no sé antes. Nicotina, viene de receptores nicotínicos. Es decir, gracias a la nicotina se describieron estos receptores nicotínicos. ¿Se entiende? La nicotina estimula receptores nicotínicos, ahí genera sus acciones. Pero volvemos a la pregunta inicial que estamos hablando de absorción. Yo para que vayan relacionando lo que están estudiando. Si yo le pongo un parche acá, ¿sí? Al paciente, arriba de la piel, que tiene nicotina, para que no le genere el síndrome de abstinencia y para que pueda dejar el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque si no se va a poner intranquilo, nervioso, irritable, va a tener temblores, no va a poder dormir, no se va a poder concentrar. ¿Qué efecto estoy buscando? ¿Un efecto local o un efecto sistémico? Sistémico. Perfecto, sistémico. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de liposolubilidad, ¿sí? Y estoy hablando de espesor de membrana, yo, por ejemplo, cuando estoy hablando de los parches de nicotina para disminuir la abstinencia y favorecer el abandono del hábito tabáquico, yo estoy diciendo que pongo una sustancia en superficie que se va a tener que atravesar todas las barreras de la piel, ¿se acuerdan el espesor de la epidermis? Atravesar la membrana basal, pasar por la dermis y en la dermis llegar a los vasos sanguíneos. ¿Se entiende? Entonces, toda esa sustancia se tuvo que absorber atravesando todas esas barreras. ¿Será fácil? No, no será tan fácil. Imaginémonos ahora
La nicotina, en vez de un parche, se la doy por boca, con un chicle. ¿Qué hago? Empiezo a masticar. La nicotina, una sustancia liposoluble, pasa por la mucosa yugal, pasó por el tubo digestivo. Se empezó a absorber directamente en la cavidad bucal. Venas raninas, vena cava superior, directamente al corazón. ¿Se entiende? Atravesé menos barreras para llegar a circulación sistémica que las que tuve que atravesar en un parche. Entonces, esa aplicación de la vía tópica, ¿sí? De la vía tópica cutánea, puede ser tener efecto sistémico. ¿Y por qué sé que tiene efecto sistémico? Porque acá estamos dando un ejemplo de la nicotina. ¿Por qué se absorbió? Pasó desde el sitio de aplicación y llegó a la circulación sistémica. Ahora, todo lo que yo aplique en superficie, ¿tiene que tener acción sistémica? No. Por ejemplo, ¿sí? No. Si yo me pongo una crema porque tengo un proceso infectado acá, y yo me pongo una cremita acá, ¿quiero que se absorba o que tenga el efecto solo acá? Efecto local. Local. Exacto. Entonces yo Por puedo, ejemplo, corticoides, ¿no? ahora ven, yo puedo poner un efecto tópico, ¿sí? Local, o un efecto tópico sistémico. El de la nicotina era un efecto tópico que yo lo ponía arriba de la piel para que haga un efecto sistémico. Pero si yo pongo un antibiótico, por ejemplo, pongo un anestésico, pongo un antiinflamatorio, muchas veces el efecto ¿qué es? Yo lo quiero local, entonces puede ser tópico local. Esa sustancia que es para que sea tópico local, ¿cómo va a tener que ser? ¿Hidro o liposoluble? Hidro. Hidro. ¿Sí? Si es hidrosoluble va a quedar en superficie, porque no va a poder atravesar las membranas. Entonces, todas esas cremas que ustedes ven, que tengan, ¿sí? Van a ver que siempre hay componentes que le van a dar hidrosolubilidad a la sustancia, y al darle hidrosolubilidad va a quedar, ¿sí? Solo en superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante. Repasemos las características de la absorción, es decir, cuáles son los factores que determinan la absorción. Una cosa que no me dijeron, pero que es la cantidad del fármaco. A mayor cantidad, mayor absorción, ¿sí? La otra es el tamaño, ese sí lo dijeron. Menor tamaño, mejor absorción que mayor tamaño. La superficie, a mayor superficie, mayor absorción. El espesor de la membrana, a menor espesor, mayor absorción. La irrigación de la zona, a mayor irrigación o perfusión, mayor absorción. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que la viceversa va a ser menor. Y también el grado de ionización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O, como ustedes dijeron, de liposolubilidad o hidrosolubilidad de la sustancia. Miren acá. ¿Ven este dibujito? Ahí dice, la membrana plasmática es selectivamente permeable, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que hablar de ácidos y bases débiles. Hagan una captura de pantalla, sáquenle foto. A mi cara no, obviamente, ¿sí? Pero ahí está, ya tengo varios memes que me han llegado, así que no hay problema, si hay otro más. Fíjense, tengo los ácidos y las bases débiles. La mayoría de las sustancias que nosotros vamos a usar como medicamentos son ácidos o bases débiles. ¿Qué significa que sean ácidos o bases débiles? Que cuando yo lo pongo en un medio, en una solución, va a haber una parte que se conoce como disociada y otra cosa como no disociada. Aguántenme un segundito, me van a traer una cosa. Una donación y no estoy. Así que por ahora estoy con ustedes. Entonces, vuelvo atrás. La mayoría de los fármacos son ácidos y bases débiles. ¿Qué significa? A usted le preguntan, ¿esta sustancia qué es? ¿Un ácido o una base? La mayoría de las sustancias que ustedes van a estudiar son ácidos débiles. Hay algunas que son bases débiles. Una que nombramos recién, base débil, por ejemplo, la nicotina. La nicotina es una sustancia una base débil, ¿sí? Se comportaría de esta manera. Pero la otra gran mayoría serían ácidos, ¿sí?
Y fíjense, ¿qué es un ácido débil? Un ácido débil, yo voy a tener, ¿sí?, la sustancia con el protón, es decir, el hidrogenión. ¿Ven el cursor ahora? La A y la H. Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense, yo puse esta sustancia, que es un ácido débil, y acá el ácido está junto con el protón. Por eso yo acá le puse que es la parte no disociada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miren acá. Yo tengo el ácido y tengo el protón, pero acá los hice separados. Puse A más protón, como que está separado una parte de la otra. Por eso se llama la parte disociada. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que siempre la droga ácida, dependiendo su pKa, su constante de disociación, y el pH del medio, siempre va a haber una parte que va a estar disociada y una parte que va a estar no disociada. ¿Venimos bien? Puede ser 99,9999% disociada, pero ese 0,1111 va a estar no disociado. ¿Se entiende? Puede ser 50 y 50, 30, 40, 80, ¿no? Es decir, siempre va a haber una parte disociada y una parte sin disociar. Si se disociaría totalmente, por ejemplo, el ácido clorhídrico, en el protón y el cloro, eso es un ácido fuerte. ¿Se entiende? Entonces, acá, la mayoría de las sustancias que nosotros utilizamos en medicina son ácidos y bases débiles. Pero vean esta imagen y por favor, esta imagen va al lugar que más recorran de la casa. ¿Sí? Si es la heladera, en la puerta de la heladera. ¿Sí? Pero mírenla, cada vez que vayan. Tengo una parte no disociada del ácido y tengo una parte disociada. ¿Sí? Bien. Ahora miren, es decir, la que está unida al protón es la no disociada y la que está desunida del protón sería la parte disociada. Ahora vámonos a la base, acá a la derecha. La base, por su constitución, no tendría protones. Por eso acá se conoce como la parte disociada del protón. Está alejado del protón. Pero acá se unió al protón. Entonces acá está no disociada. ¿Ven qué es lo opuesto al ácido? El ácido, cuando no cede el protón, se encuentra no disociado. La base, cuando capta el protón, se encuentra no disociada. ¿Se entiende o no? Sí. Por favor, ¿se entiende la mayoría? ¿Sí o no? Por lo menos pónganme un mensaje. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo. Vamos al ácido. Cuando está unido al protón, no se disoció del protón, lo tiene. ¿Sí? Entonces está como no disociada. Cuando se disocia el protón, cuando lo cede el protón, se encuentra como disociado. ¿Se entiende eso? Ahora, la base, por sí sola, estaría disociada del protón. Ahora, cuando se une al protón, está no disociada. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Si entendimos esto, ya vamos a volver porque esto es importantísimo que ustedes lo entiendan. Vamos a la otra diapositiva. ¿La ven ahí? Miren la primera flecha. Miren el primer renglón, todo esto. ¿Qué tenía yo acá? Y vuelvo acá, perdón. Fíjense que en esta flecha yo puse que es bidireccional. ¿Qué significa? Que estamos disociados y no disociados. Y siempre va pasando. En una parte disociada y otra parte no disociada. Una parte no disociada y otra parte disociada. ¿Sí? Dependiendo. Ahora vamos a ver. Imagínense que yo acá tengo una droga ácida. Como Profe, puse. Sí, perdón, para que no me quede la duda. sí. Entonces, cuando hay una parte que está disociada, perdón, y una que está no disociada, es una base o un ácido débil, pero únicamente cuando está al 100% disociada termina siendo fuerte. Claro, un ácido o una base fuerte, exacto. Listo. Eso nosotros no lo usamos porque son lesivos para nuestro cuerpo. Listo, gracias. ¿Sí? Bien. Ahora, yo voy a administrar un ácido débil. ¿Cómo se comportaría acá? Así, como no disociada y como disociada. O voy a administrar una base débil, que sería la no disociada y la disociada. Esta que se llama
No disociada es la no ionizada o no polarizada o liposoluble. Esta partecita acá del ácido que estoy señalando con el cursor, la que no cede el protón, siendo el ácido, que es decir, la no disociada, es la no ionizada, la no polarizada, ¿sí? Y se comporta como liposoluble. Esta parte acá, que cedió el protón, que lo alejó de su composición, imaginemos como que se separó, ¿qué hizo? Se disoció, se ionizó, se polarizó, se comporta como una sustancia hidrosoluble. ¿Se entiende o no? Por ahora Sí. vamos a ver. Entonces, esta parte que sigue con su estructura normal, no se disocia, es la liposoluble. Esta partecita que cede el protón, cambia la forma, se disocia, se transforma en hidrosoluble. Vamos ahora acá. Miren acá. Yo tengo el ácido débil, que esta parte era la no disociada, y acá tengo la parte del ácido débil, que es la parte disociada. ¿Se entiende o no? Lo mismo que dijimos recién. Parte no disociada y parte disociada. Pero en el medio, yo esta sustancia, que tiene su pKa, su constante de disociación, yo la puse en un medio en el cual hay muy poca cantidad de protones. Perdón, hay mucha cantidad de protones, por eso hay muchos signos más. Hay mucha cantidad de protones. Entonces yo lo estoy poniendo en un medio ácido. Ácido. Entonces yo estoy poniendo una droga ácida en un medio ácido. ¿Qué hace la ecuación? ¿Para dónde se va la flecha? Se va para la izquierda. ¿Qué hace esa sustancia? ¿Tiene que disociarse? ¿Tiene que ceder sus protones? No, no lo tiene que ceder. ¿Por qué? Porque hay un montón en el medio. Entonces, ¿hacia dónde se va la flecha? Hacia la izquierda. Y esta era la porción que no disociada, no ionizada, no polarizada, que se comportaba como liposoluble. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vean esa misma droga, que es un ácido débil, pero puesta en un medio en el cual hay muy poca cantidad de protones. Yo ahí le dibujé uno solo, pero imaginémonos que no hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer la droga? Ceder su protón. ¿Hacia dónde se va la flecha? Hacia la derecha. Ahora va a predominar la forma disociada, ionizada, polarizada o hidrosoluble. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, la droga ácida en un medio ácido, ¿quién predomina? La forma Liposoluble. liposoluble, que era la forma no ionizada, no disociada, no polarizada. Entonces, la droga ácida, como predomina la forma no disociada o liposoluble, las drogas ácidas se absorben mejor en un medio ácido. Ácido. Claro, si nosotros dijimos que uno de los factores importantes para que se absorba y atraviese las membranas es la liposolubilidad, entonces las drogas ácidas tienen que absorberse mejor en el medio ácido. ¿Por qué? Porque predomina la forma no disociada sobre la disociada. Ahora, si yo pongo una droga ácida en un medio básico, ¿qué hace la droga? Cede el protón, se ioniza, se polariza, ¿y qué pasó ahí? Se transforma como sustancia hidrosoluble. Y si se transforma como hidrosoluble, le cuesta más absorberse. Queda atrapado, ¿puede ser? Bueno, eso es el atrapamiento iónico, que ya eso es otra cosa. Sí, está bien, pero no nos metamos en otra cosa. ¿Sí? ¿Se entendió? La absorción, el parámetro de liposolubilidad. Sí, pero ¿Sí? Como regla general, las drogas ácidas se absorben mejor en un medio ácido. ¿Pero se entendió el por qué o no? sí, sí. Sí. Bien. Volvemos al dibujito anterior. Vamos a las bases. La base, cuando está solita, que no está unida al protón, que se encuentra disociada, es la parte de acá no ionizada,
no polarizada, no, es decir, sería la parte liposoluble. Cuando se une al protón, se ioniza, se polariza, se hace hidrosoluble. Entonces, la base, cuando capta el protón, se ioniza, se polariza, se hace hidrosoluble. Cuando queda separadita, ¿qué hace? Se mantiene en forma Liposoluble. disociada como liposoluble. O sea que es todo lo contrario que el ácido, digamos. Exacto, es todo lo contrario. Vamos al ejemplo. Yo acá tengo la base, miren. La base débil, que teníamos una parte disociada y otra parte sin disociar. La pongo en un medio ácido. ¿Qué hace la ecuación? También lo mismo, se va hacia la izquierda. Empieza a captar ¿qué? Protones, 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 protones en el medio, se va hacia la izquierda. ¿Qué hizo la base? Se unió más a los protones. ¿Qué hizo? Se ionizó, se polarizó, se hizo más hidrosoluble, ¿sí? Entonces no se puede absorber. Ahora, si yo la base la pongo en un medio alcalino, no va a haber protones, va a estar por sí sola. Entonces la ecuación se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la derecha. No se ioniza, no se polariza, ¿sí? Se transforma como una sustancia liposoluble. Entonces, esto es importante porque siempre se lo van a preguntar y siempre se confunden. Vuelvan a este esquema. Siempre los ácidos y las bases débiles que nosotros usamos tienen una parte liposoluble y una parte hidrosoluble. ¿Por qué? Porque hay una parte que se llama disociada, que sería esta y esta acá, y una parte no disociada, que sería esta acá y esta acá. ¿Sí? Pero cambia el ácido por la base. El ácido, cuando se encuentra no disociado, ¿sí? Es decir, se encuentra unido al protón, se comporta como una sustancia liposoluble. En cambio, la base, cuando se encuentra unida al protón, ¿sí? Cuando se encuentra asociado a ese protón, se transformó en hidrosoluble. El ácido, cuando cede, ¿sí? El protón al medio, se disocia y se polariza. En cambio, la base, cuando no capta el protón del medio, ¿sí? Y queda como si solo, está como liposoluble. ¿Se entiende eso? Entonces, una droga ácida se absorbe mejor en un medio ácido y una droga básica se absorbe mejor en un medio básico. ¿Por qué? Porque predominan las formas liposolubles sobre la hidrosoluble. ¿Y cuál es la forma liposoluble para el ácido? La forma no disociada. ¿Y cuál es la forma liposoluble para la base? La forma disociada. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Me Sí, alegro. sí. Bueno. Absorción, efecto farmacológico. Sí, teníamos para cosas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cuándo rinden ustedes? Semana que viene. ¿El lunes arrancan? El lunes la inscripción. Bueno, podemos el lunes si quieren, y los chicos de COSO seguimos un poquito más el lunes a la tarde, tardecita noche, si quieren a las 8 de la noche, antes no voy a poder. Sí, 8 de la noche nos juntamos de vuelta y seguimos con esto. ¿Les parece? Sí, gracias. Perfecto, profe. Prometo, es decir, prometo llegar más temprano, pero también me gustaría que ustedes estudien, obviamente, y me hagan más preguntas. Profe, una última pregunta. No, porque la última mañana te morí. No, espero Y que bueno, no. el lunes nos vamos a ver, así que sí. Diga. ¿Una droga se puede decir entonces que es un ácido o una base débil? Digamos que tiene una parte que es liposoluble y una parte que es hidrosoluble. Sí. En su composición química se comportan como ácidos débiles. En realidad las drogas, el ácido clorhídrico, si yo te digo, ¿es una droga o no es una droga? No. Sí. Porque el ácido clorhídrico, si vos lo pones en una sustancia, sí, va a generar el efecto bactericida que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces sí, no le voy a echar ácido clorhídrico a nadie, porque lo voy a quemar, ¿sí? A una persona. Pero si imaginémonos que existiría la forma de sustitución de ácido clorhídrico por un estómago, es decir, para poder la capacidad para poner, podría ser considerada una droga, y eso es un ácido fuerte. Acordate que todas las drogas son cualquier sustancia que modifique la función fisiológica. Lo que vos me estás queriendo decir es que todos los fármacos son sustancias ácidas o bases débiles. Eso sí,
más que las drogas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos los fármacos que nosotros administremos o medicamentos que administremos, la mayoría para el organismo se comportan así, como sustancias, ¿sí?, liposolubles o hidrosolubles. Y ahí puede decir, aquellas que se van a tener que absorber se van a transformar como más, van a tener que ser más liposolubles, y aquellas que no se van a tener que absorber, por ejemplo, que yo quiero que actúen en superficie, van a ser más hidrosolubles. Yo acá, cuando aplico una sustancia arriba de la piel, tópica, para que sea efecto local, tiene que ser hidrosoluble. Se tiene que transformar esa sustancia base débil o ácido débil en su forma hidrosoluble, ¿sí? O la sustancia tiene que ser por sí mismo muy polarizada, ¿sí? Pero bueno, esas son otras excepciones. En los ojos, cuando yo quiero aplicar unas gotitas para los ojos, si quiero tratar una conjuntivitis que quiero que quede en la superficie, la sustancia que voy a tener que utilizar va a ser así, va a ser bien local y bien hidrosoluble. En cambio, si yo quiero que afecte las capas del ojo, y va a tener que tener cierta liposolubilidad para que atraviese la córnea, que tiene un epitelio anterior bastante amplio y llegue a las capas más profundas del ojo. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. La mayoría de los fármacos que vamos a utilizar o medicamentos se comportan así, como ácidos o bases débiles. Y la gran mayoría son más ácidos que bases débiles. Bueno, si está todo bien, el lunes más o menos tipo 20, después lo confirmamos con los chicos, seguimos con esto. ¿Sí? Vale. Una pregunta. Diga. Por ejemplo, la aplicación tópica de gotas en el ojo. Sí. ¿La absorción va a estar limitada solo al ojo o va a depender de la dosis? Va a depender de la dosis, de la sustancia que estés aplicando y la metodología que te estés aplicando. Porque ahí se podría llegar a ser sistémico, ¿no? Sí, tranquilamente. Ah, claro. Tranquilamente, hay drogas que pueden pasar a circulación sistémica, que se usan para el ojo, para que entre adentro del ojo y no sean locales, y si vos las aplicaste mal, pasan a circulación sistémica. Un ejemplo es la pilocarpina, que es una sustancia colinérgica que sirve para el tratamiento de glaucoma. Entonces, vos la aplicás, si se la aplicaste acá, en el ángulo interno, pasó a la nariz, hizo así, pasó a circulación sistémica, ¿sí? Y tengo efectos en el corazón. ¿Sí? Empezó con una bradicardia el paciente. Yo no quiero que tenga una bradicardia, yo quiero que le baje la presión en el ojo. En cambio, la gotita, si la pongo acá, en el ángulo externo, donde corresponde, por el parpadeo, recorre todo el ojo, y comprimo el ángulo interno, el excedente cae por la mejilla, lo saco, y ya está. Tengo el efecto en el ojo, y nada más. Todas las gotitas oculares se ponen en el lado externo del ojo. Si yo la pongo acá, ¿sí?, donde empieza el conducto lácrimo-muconasal, pasa a la nariz. Qué amarga, que media dulce, ¿sí? Porque pasó la de glutí, ¿sí? Pasó sistémico y no está en el ojo. ¿Se entiende? Sí, ahora entiendo, gracias. Bueno, me pueden escribir, la mayoría ya tienen mi teléfono, ¿sí?, de primer año, o me pueden escribir por Instagram si tienen alguna duda y no se animan, ¿sí?, a decirlo acá. Pero me encantaría que se confundan, ¿sí? Así van mejorando la forma en la que se expresan. Yo tengo una pregunta, si puede ser. ¿Cómo te llamás? Leandro. Leandro, dale, no, porque no me sale tu nombre. Con el tema también con la clase anterior, como relacionándolo con el tema de la ictericia. ¿Puede haber algún fármaco que tome la madre y que pasa a la leche materna y que le genere ictericia al chico? ¿O es muy rebuscado eso? No, existe. Existir existe. Sí. Puede existir. Pero no te metas en esas partes rebuscadas. La última es decir que hay fármacos que compiten con la bilirrubina, está perfecto, pero sí hay inhibidores de sustancias que pueden pasar por la leche e inhibir la glucuroniltransferasa. Pero ahí te metes en excreción de leche materna, en la hidrosolubilidad, en el atrapamiento iónico, en ejemplo, así que si te la podés defender está perfecto, pero si no, yo lo haría más fácil. Dale, muchas gracias. De nada. Bueno, gente, nos vemos el lunes si no hay más dudas. Dale, nos vemos, profe. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, chao. Chao. Chao.